Bienvenidos a En el Radar, esta propuesta que tiene que ver con el clima, las perspectivas meteorológicas, por supuesto el pronóstico del tiempo, la tecnología satelital y el cambio climático, evidentemente. Nos vamos a ir ahora, en principio, a esta charla que Karina Rodríguez mantenía con Pablo Ginestet, secretario de Carvap. ¿Por qué? Bueno, porque ha llovido más del 40%, la producción tiene complicaciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, si bien hay perspectivas muy importantes de suelos húmedos para la campaña 25-26, bueno, hay complicaciones en la provincia de Buenos Aires. Vamos a esta charla. Lamentablemente, semana que pasa, semana que se agrava, porque las precipitaciones están en un nivel de por encima del promedio histórico muy alto. Tenemos ya prácticamente 40% más de lo que llueve en el año acumulado prácticamente en 6 meses, lo cual, bueno, ha generado una hecatombe. Nosotros tenemos que hay alrededor ya de 2,5 millones de hectáreas con agua, literal con agua, en la parte más agrícola de la cuenca, y que hay 4,5, 5 tal vez que están afectadas, que no tienen acceso, que no hay caminos, que no hay piso, que no se puede entrar a trabajar, lo cual es una parte importante porque en la cuenca del Salado se produce el 20% de la producción agrícola del país, ¿no? Entonces de ahí la importancia, ¿no? Obviamente ya se comenzó la siembra de maíz temprano y prácticamente no se ha podido hacer nada en toda esta zona. Gran parte del trigo, ya había caído mucho el área de trigo en toda esta zona y mucho ahora se ha ido perdiendo de lo poco que se había sembrado. O sea que bueno, realmente es muy complejo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? Entendemos que en lo inmediato no esta decisión oficial de finalmente comenzar con la parte que estaba paralizada de las obras de la Cuenca del Salado. No, en lo inmediato no va a tener ningún efecto porque, digamos, es un tramo corto en el río Salado que obviamente que está mal porque era al medio y generaba un montón de... Pero toda la zona hoy que está más inundada, lo que es, digamos, 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar, Henderson, Peguajó, Lincoln, todo eso, esas obras ni siquiera las que están escritas en un papel, digamos, que eso es culpa de la provincia, ¿no? Acá Nación había paralizado un tramo en el río Salado que ayuda, pero bueno, todo lo que hoy donde está inundado van a pasar años hasta que estén las obras definitivas. Obviamente para poder avanzar en lo otro había que terminar esto, pero así todo ahora esto va a demorar 6 meses. Si empiezan a trabajar rápidamente va a estar terminado ese trecho, pero bueno, ni siquiera se ha terminado de definir cómo vamos a seguir hacia adentro, lo cual eso es lo que más hacíamos hincapié en la provincia, que se perdió muchísimo tiempo de trabajos que eran de escritorio, digamos, no de estar con máquinas trabajando, que bueno, que eso ahora hay que hacerlo y bueno, demora su tiempo y demás porque son obras complejas que hay que atender muchas cuestiones y bueno, no es tan sencillo, ¿no? Y a ello se suma el reclamo de lo que yo digo, los autoconvocados del agua, de la bronca, ¿no? Ayer el 9 de julio se vio muchos productores que respondiendo a ninguna entidad fueron y se plantaron en la puerta del municipio y le reclamaban a los funcionarios municipales. No, totalmente, porque ya llega un momento que la desesperación es total. Cuando vos, en este caso una localidad pequeña pero aislada, o gente que empieza a estar aislada en los campos, bueno, se te van acumulando la bronca de tanto tiempo que el intendente, más allá de las inundaciones, las precipitaciones excesivas, mucho de esto que está pasando es culpa de no haber hecho las obras que hay que hacer, que se saben en los tiempos donde no hay agua, digamos, los intendentes que retasean la plata y así hoy, en el medio de la emergencia, te siguen retaseando la plata para mantener los caminos o hacer pequeños arreglos para que no ocurran estas cosas. Bueno, entonces la bronca de los productores se va acumulando hasta que, bueno, llega un momento que explotan, ¿no? Y es entendible lo que está pasando, pero bueno, pasa en el 9 de julio, situaciones similares se viven en Carlos Casares, en Henderson anoche tuvimos una reunión en el Consejo Deliberante también proponiendo unas tasas para bajar descuento a los productores inundados, había más de 70 productores, digamos, ya va tomando un ribete que tiene que ser atendido porque realmente la situación en muchos lugares es muy desesperante, ¿no? Finalmente, como dirigente agropecuario, su visión acerca de lo que ocurrió en los últimos días con las retenciones a partir de las retenciones ceros y todo lo que vino después. Bueno, la verdad que unos lunes cuando arrancamos todo esto, ¿no? Bueno, una ilusión. Después ya, bueno, viendo la letra chica dice, bueno, esto al final nos recuerda a viejos programas que ya incentivaban lo mismo, una alta liquidación en un corto periodo de tiempo, que siempre sabíamos que, bueno, gran parte de ese beneficio que debe ir a los productores se termina perdiendo en la cadena. Obviamente acá fue todo muy rápido, a los 3 días ya se había cubierto el cupo y demás, y bueno, y los productores, digamos, vimos una fiesta pasar porque, digamos, el Estado hizo un esfuerzo fiscal muy grande de 1.500 millones de dólares, que se suponía que deberían haber ido los productores e incentivar producción para el año que viene. Digamos, nada de eso está ocurriendo, el productor le está llegando el 40-50% de ese beneficio, el resto se está quedando en 4 o 5 empresas que fueron
las únicas que tenían la capacidad y la logística financiera para poder hacer las operaciones de la manera que se dieron, el cual, digamos, genera incertidumbre al productor y bronca también, porque, digamos, en junio nos dijeron, vendan ahora que este es el mejor precio que han tenido en toda su historia, en toda su vida, y después hasta el año que viene no vamos a volver a hacer las retenciones. Pasaron 20 días y se volvieron a bajar, mucha gente creyó en esa palabra, a los 20 días se volvieron a bajar y de ahí se dijo, nunca más vamos a hacer bajas graduales, siempre van a ser, bajas temporales, siempre van a ser bajas fijas. 2 meses después nos encontramos. Entonces es difícil producir, porque si hubiéramos hecho un plan creíble, donde todos tuviéramos un cronograma, todos supiéramos cómo va a ir bajando, etcétera, a lo mejor hoy teníamos 20% de retenciones, el costo fiscal hubiera sido el mismo, y en vez de estar pensando en 48 millones de toneladas, como dice la bolsa, para el año que viene, a lo mejor estábamos pensando en 55. Y bueno, y es todo eso, más recursos que hubiera tenido el país, y el efecto de esa baja gradual hubiera sido a lo mejor neutro. Pero bueno, lamentablemente estamos así, no es lo que queríamos, entendíamos la presión que tenía el gobierno, que el lunes tenía que mostrar algo por todo el lío político y económico, pero básicamente político que había. Pero bueno, pero estas cosas digamos, nosotros las criticamos porque las criticamos antes. Si antes estaba mal, también siguen estando mal ahora, no importa quién las haga. Por eso creemos que no es el camino de dar previsibilidad y demás, porque además el camino, la señal que se manda al productor es, bueno, el día de mañana algún otro con este criterio, me siento arriba de la producción, ya van a venir a pedirme una gauchada, ¿no? Y después los productores traten de pelear el precio lo más que puedan. Obviamente hay 4 empresas que quedaron 5 para comprar, no hay mucho que podés hacer, pero bueno, tratar de defender. Hoy la capacidad de los exportadores está alrededor de los $380 más o menos. Bueno, pelear lo más cerca del precio, que en la medida que se pueda, digamos, porque es una pena que semejante esfuerzo fiscal que hizo el gobierno con todos los argentinos en su sociedad termine yendo a parar a 4, 5, 7 empresas, ¿no? Bueno, lo decía Pablo Ginestez, ¿no? El 20% de la producción agrícola de la Argentina pasa por allí, por la cuenca del Salado. También el maíz temprano, con complicaciones, y el trigo, que se ha perdido prácticamente todo. Nos vamos a 9 de julio, porque allí también todas estas complicaciones con las lluvias y el tiempo, claro, han originado una reacción de la gente, de los productores. Por eso charlamos con Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural del 9 de julio. Productores de Nahón, transportistas, productores y vecinos de Nahón, lamentablemente en la última lluvia no tienen más acceso, se vieron totalmente cortados los accesos del pueblo, y bueno, eso generó un enojo muy fuerte. Y ayer, bueno, de manera puntual, esos productores vinieron a hacer una queja y una protesta del municipio. Que bueno, tuvo sus momentos tensos por lo que vi en las notas, pero bueno, lamentablemente es el enojo de muchos meses ya de soportar esto, y bueno, ese es un poco el resultado que se empieza a ver ahora. Y si hay un enojo muy fuerte, pues bueno, productores que están perdiendo todo y que no pueden, se les complica también para trabajar, lamentablemente a todos se nos está complicando, lamentablemente. Y con respecto a la situación hídrica, porque yo leí que la intendente, luego de horas de espera, habló con algunos productores y les dijo, tengo todo listo como para poder evacuar, corríjame si no es así, 2 de los pueblos que si vuelve a llover este fin de semana quedan inundados. Sí, esa parte no la tenía, no sabía eso, lo estoy enterando ahora. Es más, la intendente ayer, por lo que pude averiguar, no estaba el 9 de julio, estaba en una reunión en Luján con el gobernador. Y bueno, esa parte no la sabía. Pero la realidad es que la situación es muy, muy complicada. Tenemos muchísimas hectáreas hoy. Yo creo que hay más de 180.000 hectáreas bajo agua, con muchos pueblos con los accesos al límite o cortados. Uno es Nahón, La Niña también está muy complicado el acceso. Bueno, Antejar está totalmente aislado, si bien hay poca población en ese lugar. Seguimos con un par de escuelas cerradas, que directamente no volvieron a clase, están trabajando con clases virtuales. Al sur del partido, el canal de la Sofía ya está totalmente desmadrado, se está desbordando por todos lados. De hecho, ayer corrió un video, está volcándose en varias partes, y ahí empieza a amenazar algunas localidades también, porque la masa de agua que trae es muy grande y es totalmente ya
inabordable e inatajable, lamentablemente. La situación es mucho más... O sea, con cada lluvia que pasa se agrava muchísimo más la situación y muy complicado. Y lamentablemente la campaña gruesa se está empezando a llevar en esta situación. Bueno, lamentablemente no se puede llegar a muchos campos y va a ser totalmente pobre. Alejandro. Hugo, no le puedo decir cómo le va. Cane Pabla, no le puedo decir cómo le va porque la situación es dantesca, lamentable, angustiante. Estuvimos hace un par de fines de semana por Bolívar, a unos 80, 90 kilómetros de 9 de julio. Fuimos por la 205 y el agua era realmente tremenda, el agua que había y la situación dantesca. Sé y conozco de una ruta que puede llegar, que figura asfaltada 2 o 3 veces, camino a Naón y sigue siendo de barro. Se robaron la plata ahí 2 o 3 veces, figura como asfaltada. Eso lo sabemos y nunca se asfaltó. Y el otro tema que conocemos muy bien, por eso la angustia también de los productores que se acercaron al municipio, sé de gente que ya no puede salir, ya hace 2 semanas, que está con el agua a metros de la casa, dentro del campo, sí, que no puede salir y que está ya prácticamente sin provisiones, sin ningún tipo de provisiones. La situación es muy delicada, muy comprometida y lamentablemente el después del agua es el otro tema, Hugo, ¿me entiende, no? Sí, realmente, o sea, que todavía no está terminado de pasar el agua, pero lamentablemente hoy la situación productiva es totalmente compleja. Ya hoy incluso los pocos lotes de trigo que hay, que está diezmado la producción de trigo este año, están sufriendo también los embates del agua que sigue creciendo. Y ni que hablar la futura campaña gruesa. Y bueno, la parte ganadera está cada día complejizándose cada vez más, porque bueno, la superficie forrajera que en algún momento se empezaba a tratar de recuperar o poder esperanza de que baje el agua, lamentablemente hoy creo que está perdida por lo menos en la primavera. Qué tristeza todo esto, Karina, qué tristeza, ¿no? Qué angustia, qué desesperación, qué impotencia ante esta situación de gente que pierde todo. Después de 3 campañas en muchas zonas en las cuales también hubo seca y no pudieron recuperarse de la inversión que hicieron a cielo abierto y ahora les tocó la otra, el agua. Realmente funcionarios que tendrían que darse cuenta y mirar y salir y ver y recorrer, tanto nacionales, provinciales como municipales, de la angustiante situación que vive nuestros queridos hermanos del campo, Karina. Hugo, yo le agradezco enormemente su tiempo y le pregunto qué reflexión le merece esto de que, bueno, finalmente, y uso este adjetivo, no este adverbio, finalmente el gobierno decide comenzar con las obras paradas de la cuenca del Salado. A ver, la reflexión es que si lamentablemente estas pérdidas y este sufrimiento sirve para que se retomen las obras y se continúe adelante, algún resultado se ha conseguido, lamentablemente con una pérdida muy grande, de que podría haberse evitado, o podría haberse morigerado, no sé si evitado, es la palabra correcta, no sé si evitado, porque con más de 1.200, 1.300 y hasta 1.400 milímetros en el partido de lo que va del año, y si tenemos lugares el 9 de julio con en el año calendario, o sea, de septiembre a septiembre, con 1.850 milímetros, lamentablemente, por más preparados que tuviéramos y obras que tuviéramos, la inundación no hubiese pegado, pero no de esta forma, y sin tanto sufrimiento, porque la realidad es, hoy hay un montón de pueblos aislados. Hace un mes y pico hablábamos atrás, teníamos el problema con La Niña, con Quiroga, con French. Hoy a eso se le suma Naón, se le sumó el Tejar hace también cerca de un mes. Molea, que sigue muy complicado. O sea, empezamos a ver y cada vez más pueblos complicados con posibilidades de aislamiento. Con aislamiento, porque Naón este fin de semana estuvo aislado, La Niña también de alguna forma también. La realidad es que si este dolor sirve para que los gobernantes entiendan, activen las obras y la próxima inundación nos encuentre mucho más acomodados, un resultado se habrá conseguido. Lamentablemente la obra del Salado no solamente la necesitamos nosotros necesitamos 2 obras fundamentales, una del Salado en general
y la otra es el nodo Bragado, que es la que permite unir canales de toda esta zona hacia el Salado, porque si en el nodo Bragado, lamentablemente, el agua que sale de acá no va a pasar al Salado, porque es un cuello de botella Bragado, además de todo lo que es el plan maestro del oeste. Son obras que tardan mucho tiempo y que lamentablemente no se solucionan o no solucionan una inundación, la coyuntura de inundación, y seguimos pidiendo. Hoy estamos trabajando con el municipio, con la provincia, que nos ha escuchado después de más de 5 meses de pelear y de gritar, con una ayuda pobre, si uno quiere decirse, porque lamentablemente los tiempos políticos y las ayudas nunca alcanzan, pero bueno, una ayuda al fin, y una nación todavía haciendo oídos sordos a estas situaciones del oeste, sin ningún tipo de ayuda. Bueno, ahora pero hace 4 meses le escribieron al presidente, presidente, nos estamos ahogando, le pusieron la carta, ¿recuerda, no? Sí, recuerdo. Le mandaron al presidente, nos estamos ahogando en ese momento, nadie fue, viejo, después de 6 meses fueron. Sí, después de 6 meses y lamentablemente sin mucha respuesta, Iraeta vino a ver la situación hace un mes y pico atrás. Lamentablemente es muy triste eso. Bueno, qué impresionante, ¿no? Porque en algunas zonas las perspectivas son muy buenas, hay mucha esperanza, y en otros lugares, bueno, hay nubarrones, hay oscuridad, todas estas complicaciones de no poder entrar, salir, no hay clases, bueno, justamente la cosecha bajo el agua, problema con el ganado también, así que bueno, tener mucha empatía y también, por supuesto, la atención, ¿no? La atención de la parte política, tanto municipal, provincial y nacional, para asistir a quienes están padeciendo esta situación. Hacemos una pausa y no se vaya, que enseguida vienen las claves del clima. Of the stars, the heavens in your eyes, in everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Seguimos con más información aquí en el radar y ahora sí, lo que usted está esperando, ¿no? Las claves climáticas de la semana y José Javier Merlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, tras un viernes con tiempo más o menos estable en toda la llanura pampeana, con temperaturas en ascenso, después de haber tenido una semana también con buen tiempo, con temperaturas bien primaverales, ya a partir de este sábado por la madrugada comenzará a interactuar aire caliente y húmedo proveniente del litoral, de provincias del norte, con un frente frío, el frente de avance de esta masa de aire frío que cubre ya hoy viernes a parte de la Patagonia. Este frente de avance comenzará a interactuar, comenzará a enfrentarse con una masa de aire mucho más cálida, y tras el desalojo de esa masa de aire cálida y húmeda se van a generar algunas lluvias y tormentas. Comenzará este sábado por la madrugada en lo que es el extremo sur bonaerense, sur de La Pampa, con algunos chaparrones y tormentas, y ese frente literalmente comenzará a barrer la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, con a su paso lluvias y tormentas de variada intensidad. El frente frío llegará al núcleo agropecuario, es decir, al norte bonaerense, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y sur de Entre Ríos, en la noche de este sábado y la madrugada del domingo. También el sudeste y este de la provincia de Buenos Aires recibirán algunos chaparrones y tormentas tras el pasaje de esta zona frontal. Este sábado entonces, inestabilidad para la provincia de Buenos Aires, primero el sur, después el centro y sudeste, y después el norte bonaerense ya prácticamente durante la medianoche del sábado y la madrugada del domingo. El resto del domingo en la llanura pampeana quedará el cielo nublado, lluvias y lloviznas, con marcado descenso de temperatura, ya el viento circulando de dirección sur. Eso nos va a traer entonces un bajón de temperaturas a lo largo del día domingo, con, ya les digo, algunas lluvias en la madrugada, primeras horas de la mañana, y después quedarán algunas lloviznas generalizadas
sobre la llanura pampeana y también sobre el sur del litoral. A medida que este frente frío avance hacia el norte, también va a generar lluvias y tormentas a partir del día domingo por la tarde al resto de la provincia de Entre Ríos, centro norte de Santa Fe, Corrientes, ya después Chaco, Formosa y Misiones hacia la noche del domingo, y las primeras horas o la mañana del día lunes también estará todavía con tiempo inestable. El norte del litoral ya recibió esta semana algunas lluvias importantes, acumulados significativos en el este de Formosa, este de Chaco y también la provincia de Misiones. Y este frente frío entonces sumará mayores acumulados a lo que venía recibiendo esta región durante esta semana. Reitero entonces, el lunes quedaría todavía al norte del litoral con algunas lluvias y tormentas, y ya después las condiciones mejorarían definitivamente, por lo menos hasta el día viernes inclusive. Ya el ingreso de altas presiones a partir del día lunes va a generar condiciones estables, buen tiempo en toda la llanura pampeana y en toda la mitad norte del país. Cielo despejado, tiempo estable entonces para martes, miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, con circulación de viento que a partir del día martes será del sector noroeste y norte, y eso nos va a traer un aumento gradual de la temperatura a lo largo de la semana que viene. Bueno, y qué impresionante, ¿no? Cómo el clima influye tanto, pero tanto en la producción agropecuaria. No sé si más o menos que otros elementos, pero claro, esto no depende del hombre, ¿no? Así que vamos a esto que se anunciaba en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con una concurrencia de autoridades, dirigentes, empresarios, productores agrícolas también, lo que será la campaña del 25-26, ¿no? Muy importante, 140 millones de toneladas, y allí el clima tiene un factor importante. La charla con Ramiro Costas, que es justamente el jefe de estudios económicos de la Bolsa de Cereales. El económico es un escenario no tan optimista. Los precios internacionales son relativamente bajos, están por debajo de los promedios de los últimos 5 años, y esto se debe fundamentalmente a que el mundo está muy abastecido de granos. Se esperan grandes cosechas de soja, de maíz, también de trigo. Es decir, el mundo está ante grandes producciones, lo que hace que el mercado esté ofertado y los precios sean más bajos. Esos precios se traducen al mercado en Argentina, mostrando precios que lamentablemente no son un gran aliciente a la hora de producir más. No son los menores, pero tampoco están por encima de los promedios o son significativamente altos. El clima viene acompañando muy bien en gran parte de la región agrícola de nuestro país, con la salvedad de la región centro-oeste de provincia de Buenos Aires, donde lamentablemente están viviendo situaciones muy críticas por los excesos hídricos y donde hay muchísimas zonas inundadas o afectadas que no se puede ingresar a los campos por la mala situación de los caminos rurales. Pero en promedio el país es muy grande, sembramos más de 34 millones de hectáreas, y en un año que es muy húmedo permite proyectar buenos niveles de siembra que, con tecnología medianamente buena, acorde, digamos, a un año como estos, permite proyectar buenos rendimientos. Y en ese sentido estamos alcanzando niveles de volúmenes realmente muy altos. Le pido un párrafo sobre el tema de las zonas inundadas, porque fue llamativo la superficie que ustedes detectaron inundada y la afectada, que la más que duplica. Sí, hoy estamos haciendo un análisis de imágenes satelitales utilizando una metodología propia. Observamos que hay 900.000 hectáreas inundadas en esta región de la provincia de Buenos Aires, pero que si consideramos no solamente lo inundado, sino también lo afectado, porque cuando hay un camino rural que no se puede transitar porque está inundado, naturalmente afecta a la región, a los campos que están cerca, que no se puede acceder, que no se puede realizar las labores que se deben realizar, no se puede sembrar, no se puede fertilizar, etc. Considerando todo eso, estamos alcanzando una superficie afectada de más de 4 millones de hectáreas, que para la provincia de Buenos Aires es un número muy significativo y que habla a las claras del problema realmente grande que tenemos en esta región. ¿El tiempo va a acompañar de acuerdo con las perspectivas de la bolsa? ¿Niña, no niña, neutro? Bueno, las proyecciones son salimos de un escenario más bien neutro, entrando a una situación de una niña para volverse neutro comenzado el año que viene. Salimos de una perspectiva climática muy buena, como decíamos recién, la humedad en el suelo es muy buena para encarar las siembras, con lo cual el clima, de no mediar ningún cambio significativo, estaría acompañando este nuevo lanzamiento de campaña, esta campaña agrícola 25-26, y permite ser, desde el punto de vista de los volúmenes producidos, optimista respecto de cuánto se puede obtener en cada región. ¿Cuánto se podría obtener de acuerdo con las estimaciones de la bolsa en soja, maíz, en girasol?
Bueno, para el maíz estamos estimando una producción de cerca de 58 millones de toneladas. Es una producción de nivel récord absoluto para nuestro país. Es un muy buen año maicero de recuperación desde el área y más que proporcional desde el punto de vista de la productividad. Para soja, una leve caída dada la caída del área sembrada. Para trigo estamos proyectando 22 millones de toneladas. Es una muy buena campaña triguero. Probablemente también estemos hablando de récord dentro de algunas semanas si es que el clima continúa acompañando bien. Y luego girasol, un gran año girasolero. Venimos de un gran año girasolero. Estamos entrando en otro. La proyección es de casi 6 millones de toneladas producidas. 5.7 es el número de la bolsa de cereales. Y sorgo, una leve caída respecto del anterior. Si contamos todos estos números y los llevamos a uno solo, es un poco más de 140 millones de toneladas. Es un 9% de incremento respecto del año anterior, lo cual habla de que el agro va a aportar más al crecimiento económico de Argentina, va a aportar más a las exportaciones, más a la inversión que hacen insumos todos los años y también más en tema de pago de impuestos. No quisiera omitir una reflexión suya durante su disertación cuando decía, estamos frente a un récord, pero un récord frente a varias campañas o décadas en las que el campo argentino, la producción viene estable y sin crecer en comparación con Brasil, por ejemplo. Sí, si comparamos estos 140 millones no son muy distintos a lo que obtuvimos en el año 2018. Con lo cual, claramente Argentina no está creciendo en términos productivos. Estábamos estabilizados en niveles de 130, por eso estos 140 se leen con optimismo, pero en realidad es volver a algo que produjimos 5, 6, 7 años atrás. Lo ideal sería que los incentivos estén alineados para que Argentina crezca. Brasil viene creciendo muy fuerte, como lo decías, y es probable que Argentina pueda producir 150, 155, 160 millones de toneladas, tan solo modificando algunos incentivos que hoy no son necesariamente adecuados para potenciar esas siembras. La última, ¿y este récord se lograría con una relación insumo-producto finita, de acuerdo con lo que usted puntualizó? Claro, los precios no son los mejores, como mencionábamos recién, por la situación internacional. Los costos en algunos casos han bajado, algunos otros han subido respecto del año anterior, pero no hay grandes modificaciones respecto del año previo. Los márgenes del año previo no eran buenos, este año no hay grandes cambios. Con lo cual, efectivamente, desde el punto de vista del resultado económico, la campaña no es tan optimista como sí lo es desde el punto de vista de los volúmenes. Bueno, distintas partes del mundo están siendo afectadas por el cambio climático. En este caso, Ibiza, allí un temporal sin precedentes. Vamos al informe. Ibiza registró el martes un diluvio histórico con más de 200 litros por metro cuadrado en apenas 2 horas. La intensidad provocó calles anegadas, garajes y bajos inundados, además de cortes de carreteras y servicios. La situación obligó a los equipos de emergencia a rescatar a varias personas que quedaron atrapadas en coches, ascensores y aparcamientos. No hay manera de poder salir de aquí de ninguna manera. Ha entrado hasta el ascensor, el primer descansillo, y no se abre la puerta del parking y no podemos sacar ningún vehículo. También hubo desalojos en hoteles y viviendas afectadas por el agua. El temporal generó importantes problemas de movilidad. El aeropuerto sufrió retrasos y desvíos de vuelos, mientras algunas líneas de autobús fueron suspendidas y los accesos al puerto y al centro de la ciudad de Ibiza quedaron cortados. En Mallorca también se registraron más de 80 incidencias por lluvias y tormentas que causaron inundaciones, caídas de árboles y problemas en vías públicas. Además, el aeropuerto de Palma también reportó un número importante de retrasos. Bueno, y España, que sigue siendo castigada por las inclemencias del tiempo. En este caso, el norte de España, con evacuados y también gente rescatada. Es la carretera vieja para entrar a Cuarte, ¿no? Sí, está ahí el Lidl y el McDonald's. Madre mía, la que he liado.
Bueno, llegamos a la parte final de En el Radar, esta propuesta que tiene que ver, como decíamos en la apertura, con el clima, las perspectivas climáticas y bueno, y ese cambio climático que está afectando también al mundo y donde la Argentina no escapa a esta situación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos, hasta la próxima.